Durante 500 años te mintieron. El Caribe no fue descubierto, fue invadido. Esto no es lo que te enseñaron en la escuela. Bienvenido a Quetzalcoatzin. Octubre de 1492, cuando las carabelas de Cristóbal Colón tocaron las costas de Guananí, no arribaron a un mundo vacío ni a pueblos atrasados. Llegaron al corazón de una civilización que había dominado el Caribe durante más de 1000 años. Esta es la historia que casi nunca te contaron. El 12 de octubre de aquel año, cuando Rodrigo de Triana gritó desde la cofa de la Pinta la palabra que todos esperaban: tierra. Los marineros españoles, exhaustos 33 días de navegación por un océano desconocido, no imaginaban que estaban a punto de encontrarse con los auténticos señores del Caribe. Desde la playa, los taínos observaban con asombro aquellas extrañas embarcaciones de velas blancas que se acercaban lentamente a su isla. Tampoco ellos sabían que ese instante marcaría el principio del fin de su mundo tal como lo conocían. Pero los taínos no surgieron de la nada. Su historia comenzó siglos antes, en el continente sudamericano, en la región del delta del Orinoco, en lo que hoy es Venezuela. Formaban parte de la gran familia lingüística y cultural arahuaca, pueblos conocidos por su habilidad agrícola, su dominio de la navegación y por sociedades relativamente pacíficas en comparación con otros grupos de la región. Hacia el año 250 a.C., grupos de estos arahuacos iniciaron uno de los procesos migratorios más extraordinarios del continente americano. No fue una migración rápida ni aislada, sino un movimiento gradual que duró siglos. Oleadas sucesivas de pobladores fueron avanzando isla por isla, estableciendo aldeas, desarrollando su cultura y expandiéndose hacia el norte. La arqueología ha confirmado este recorrido mediante cerámica, herramientas y objetos rituales que revelan patrones culturales claros. Desde Trinidad, la isla más cercana a Sudamérica, avanzaron por las Antillas Menores, que funcionaron como auténticos escalones naturales. Hacia el año 400 después de Cristo llegaron a Puerto Rico y desde allí se expandieron hacia la Española, la isla que hoy comparten República Dominicana y Haití, y que se convertiría en el corazón del mundo taíno. Desde la Española avanzaron hacia Jamaica, luego a Cuba y finalmente hasta las Bahamas, donde se les conoció como los luquíos, una rama particular de la cultura taína. Este poblamiento no ocurrió en un vacío. En varias islas ya existían pueblos anteriores. En el occidente de Cuba vivían los guanajatabeles, remanentes de culturas mucho más antiguas que habían llegado al Caribe miles de años antes. En la Española coexistían los ciguayos y los macoríes, que hablaban lenguas distintas al taíno clásico y representaban migraciones previas o desarrollos culturales distintos. Los taínos no siempre exterminaron a estos pueblos. En muchos casos los asimilaron, se mezclaron con ellos mediante matrimonios o coexistieron en territorios distintos. El Caribe precolombino era un mosaico cultural complejo, diverso y dinámico, muy lejos de la imagen simplificada que durante siglos se enseñó. Al sur, los taínos enfrentaban una amenaza constante en los caribes. Originarios de las Guayanas, los caribes eran culturalmente distintos, más guerreros y expansionistas. Entre los siglos XI y XV, conquistaron gran parte de las Antillas Menores, desplazando o absorbiendo poblaciones taínas. Atacaban con frecuencia las islas orientales, especialmente Puerto Rico. Capturaban mujeres taínas, lo que explica por qué muchas mujeres caribes hablaban lengua taína, mientras que los hombres prisioneros eran sacrificados ritualmente. Las crónicas españolas mencionan incluso canibalismo ritual, aunque estas descripciones pudieron estar exageradas. Esta presión constante desde el sur empujó a los taínos hacia las Antillas Mayores, donde consolidaron su dominio. Para 1492, los taínos eran los indiscutibles dueños del Caribe. Su territorio abarcaba desde las Bahamas, que llamaban Lucayas, hasta las islas de Barlovento, y desde Cuba hasta las Islas Vírgenes. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados de mar y cerca de 230.000 kilómetros cuadrados de tierra formaban parte de su mundo. Las Antillas Mayores eran su núcleo. Cuba, con más de 100.000 kilómetros cuadrados. La española Quisqueya o Haití, con unos 76.000 kilómetros cuadrados. Jamaica, con 11,000 km al cuadrado. Boric en Puerto Rico, con 9.000 kilómetros cuadrados. La población taína, en el momento del contacto europeo, sigue siendo uno de los grandes debates históricos. Las cifras varían enormemente. Bartolomé de las Casas hablaba de 3 millones solo en la española, mientras otros cronistas hablaban de 1 millón. Las estimaciones modernas sitúan la población total entre 500.000 y 1 millón de personas, con la española como la isla más densamente poblada. Lejos de ser homogéneos, los taínos presentaban variaciones regionales en lengua,
cerámica y organización social. Sin embargo, compartían elementos esenciales: agricultura basada en la yuca, navegación experta a pesca intensiva, organización en cacicazgos, religión centrada en los semíes y el juego ritual del beiti. Su organización política era sofisticada. El cacicazgo o yukeiki era la unidad básica, gobernada por un cacique, figura política, militar y espiritual. Gobernaba con el consejo de los nitaínos, la nobleza guerrera y administrativa. Los beyques, sacerdotes, chamanes, eran intermediarios entre el mundo humano y espiritual, expertos en medicina, rituales y visiones inducidas por la cova. La mayoría del pueblo pertenecía a los naborías, agricultores, pescadores y artesanos libres. No existía la propiedad privada de la tierra. Todo pertenecía colectivamente al cacicazgo. El sistema de redistribución garantizaba que no existiera el hambre. Uno de los aspectos más fascinantes era su sistema matrilineal. El poder no pasaba de padre a hijo, sino de tío a sobrino, garantizando la continuidad del linaje. Esto daba a las mujeres un papel político clave. Algunas, como Anacaona, gobernaron por derecho propio. En la Espinola, 5 grandes cacicazgos dominaban la isla en 1492, cada uno representó una estrategia distinta frente a los españoles. Huacahunagarix, que apostó por la alianza; Caonabo, el primer gran resistente indígena; Garionex, que intentó la paz y luego la rebelión; Vigequio y Anacaona, maestros de la diplomacia; Cayacoa, líder de una resistencia prolongada. Ninguna estrategia funcionó. Para 1510 todos habían muerto o sido esclavizados. Los taínos no eran pueblos dispersos ni primitivos, eran una civilización marítima, con estructuras políticas complejas, memoria histórica transmitida en los areitos, tecnologías agrícolas avanzadas y una relación armónica con su entorno. Cuando las velas aparecieron en el horizonte, los taínos eran los dueños del Caribe. En apenas 50 años su mundo sería devastado. Pero en octubre de 1492, todavía eran libres, todavía eran poderosos, todavía eran los señores del mar. La base de la subsistencia taína era la agricultura, y en el centro de todo estaba un cultivo sagrado, la yuca. Para los taínos, la yuca era lo que el trigo fue para Europa, o el arroz para Asia. No solo alimentaba el cuerpo, sino que sostenía todo el sistema social, económico y espiritual. Pero cultivar yuca en el Caribe no era sencillo. Las lluvias tropicales intensas, los suelos pobres en nutrientes y los huracanes representaban desafíos constantes. Para enfrentarlos, los taínos desarrollaron una de las tecnologías agrícolas más inteligentes del mundo precolombino, el conuco. El conuco era un montículo elevado de tierra, de aproximadamente 1 metro de altura y varios metros de diámetro. No era un simple montón de tierra, sino ingeniería agrícola avanzada. Al elevar el suelo, evitaban que las raíces se ahogaran durante las lluvias. La tierra compactada resistía mejor los vientos de los huracanes. Además, el montículo permitía concentrar materia orgánica, creando un microambiente fértil en un suelo que de forma natural era pobre. La construcción del conuco era un acto comunitario. Los hombres limpiaban el terreno, talaban árboles y quemaban la vegetación. Las cenizas enriquecían el suelo, luego acumulaban tierra mezclada con restos orgánicos. Las mujeres y los niños se encargaban de la siembra, un trabajo transmitido de generación en generación. Cada conuco no albergaba un solo cultivo, sino muchos. Era un sistema de policultivo extraordinariamente eficiente. La yuca crecía en el centro, mientras que alrededor se sembraban batatas, maíz, frijoles, ajíes, yautía y calabazas. Cada planta cumplía una función distinta. Algunas maduraban rápido, otras tardaban meses, unas fijaban nitrógeno, otras protegían el suelo. El resultado era una cosecha continua durante todo el año. Este sistema permitía producir alimento de forma sostenible durante siglos sin agotar la tierra, un logro que muchas sociedades modernas aún no han conseguido. La yuca que cultivaban era principalmente yuca amarga, venenosa si se consumía cruda, pero los taínos habían desarrollado un proceso preciso para transformarla en alimento seguro. Primero rayaban las raíces con instrumentos de madera incrustados, con piedras afiladas. La pulpa se colocaba en un cibucán, un tubo tejido que se estiraba para exprimir el jugo tóxico. Ese líquido, lejos de desecharse, se hervía durante horas hasta convertirse en una salsa espesa llamada casabe o casarep, usadau para conservar carne. La pulpa exprimida se secaba, se tamizaba y se convertía en harina. Luego se cocinaba sobre grandes planchas de cerámica llamadas budares, formando tortas planas y crujientes en el casabe. El casabe era el alimento básico taíno. Tenía ventajas extraordinarias. No se enmohecía en el clima tropical, podía almacenarse durante meses y era fácil de transportar. Los españoles lo adoptaron de inmediato. Mientras el pan de trigo se pudría en pocos días en el trópico,
El casabe duraba meses. Durante siglos, los barcos que cruzaban el Atlántico lo llevaron como provisión esencial. Hoy, más de 500 años después, el casabe sigue siendo parte de la dieta tradicional en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Un legado directo de la tecnología alimentaria taína. Además de la yuca, los taínos cultivaban maíz, que consumían asado, hervido o fermentado en bebidas rituales. Cultivaban múltiples variedades de batata, ajíes, yautía, algodón para ropa y redes de pesca, tabaco con usos medicinales y espirituales, calabazas como recipientes y achiote para pintura corporal. Alrededor de los bohíos mantenían huertos con plantas medicinales, hierbas aromáticas y árboles frutales. Cada planta tenía un uso. Nada se desperdiciaba. La pesca era tan fundamental como la agricultura. El mar Caribe era una despensa viva, y los taínos lo conocían a la perfección. Pescaban en arrecifes, ríos, estuarios y mar abierto. Usaban redes de algodón finamente tejidas, anzuelos de hueso y concha, trampas, arpones y técnicas colectivas que permitían capturas masivas sin destruir el ecosistema. Las redes medían cientos de metros y requerían la cooperación de decenas de personas. También utilizaban venenos vegetales para aturdir peces en ríos, una técnica precisa que no contaminaba el agua. La navegación era otra de sus grandes fortalezas. Construían enormes canoas, ahuecando troncos de ceiba. Algunas podían transportar hasta 100 personas. Con ellas recorrían largas distancias entre islas. Comerciaban, pescaban en mar abierto y mantenían la unidad cultural del Caribe. El comercio era constante. Intercambiaban cerámica, algodón, sal, alimentos, piedras semipreciosas, oro aluvial y objetos rituales. Estas redes comerciales unían a islas separadas por cientos de kilómetros de mar. Su religión impregnaba cada aspecto de la vida. Creían en los semíes, espíritus que habitaban objetos, montañas, ríos y fenómenos naturales. Algunos representaban ancestros, otros fuerzas de la naturaleza. Los semíes controlaban la lluvia, la fertilidad, la pesca y la guerra. Las ceremonias religiosas incluían cantos, danzas, ayunos y el uso de caoba, una sustancia alucinógena que permitía a los veíques comunicarse con el mundo espiritual. En estos trances se tomaban decisiones cruciales en cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo migrar. El beiti, el juego ritual de pelota, no era un simple entretenimiento. Era un acto sagrado que representaba el equilibrio cósmico, resolvía conflictos entre cacicazgos y reafirmaba alianzas políticas. Todo este mundo complejo y equilibrado fue interpretado por los europeos como simpleza. La generosidad taína fue confundida con debilidad. La ausencia de propiedad privada fue vista como falta de ambición. Su espiritualidad fue catalogada como idolatría. Las carabelas no solo trajeron hombres, trajeron enfermedades, armas, esclavitud y una visión del mundo incompatible con la sociedad taína. En menos de medio siglo, una civilización que había florecido durante 1000 años fue llevada al borde de la desaparición. Pero antes de que eso ocurriera, los taínos habían creado un mundo donde el hambre no existía, donde la tierra era compartida, donde el mar era camino y sustento, donde la historia se cantaba y la vida se celebraba. Ese mundo merece ser recordado. El verdadero colapso del mundo taíno no llegó primero con la espada, sino con algo invisible en las enfermedades: viruela, sarampión, gripe, tifus. Para los europeos eran males conocidos, para los taínos una sentencia de muerte. No tenían defensas inmunológicas. Aldeas enteras desaparecieron en cuestión de meses. Cacicazgos completos quedaron vacíos sin que se disparara una sola flecha. A esto se sumó el sistema que terminaría de destruirlos en la encomienda. Los españoles reorganizaron la sociedad taína para ponerla al servicio de la extracción de oro. Cada cacique fue obligado a entregar tributos imposibles. Los naborías fueron forzados a trabajar en minas y estancias lejos de sus hogares. La agricultura colapsó. El sistema de redistribución que evitaba el hambre dejó de funcionar. El cuerpo taíno, adaptado a una vida de trabajo equilibrado, no resistía jornadas interminables, golpes, desnutrición ni encierro. Miles murieron en pocos años, otros huyeron a las montañas. Algunos se suicidaron. Las crónicas registran casos de madres que mataban a sus hijos para evitarles una vida de esclavitud. Los veíques ya no podían curar lo que no entendían. Los semíes guardaban silencio. Los areitos dejaron de cantarse. Para 1514, apenas 2 décadas después del contacto, la población taína de la Española se había reducido a una fracción mínima de lo que fue. Los españoles, al quedarse sin mano de obra indígena, comenzaron a traer esclavos africanos, dando origen a una nueva tragedia histórica. Durante siglos se repitió una mentira: a los taínos desaparecieron. No es verdad. Los taínos sobrevivieron, aunque no como imperio, ni como cacicazgos independientes. Sobrevivieron mezclándose, resistiendo, adaptándose. Sobrevivieron en la sangre, en la lengua, en la comida,
en la memoria. Palabras que hoy usamos todos los días vienen del taíno namaca, canoa, barbacoa, huracán, tabaco, maíz, iguana, cacique. Alimentos como el casabe siguen vivos. Técnicas agrícolas, medicinales y de pesca aún se practican. Y sobre todo, sobreviven en el ADN NES. Estudios genéticos modernos han demostrado que millones de personas en el Caribe y América Latina tienen ascendencia taína, aunque durante generaciones se les dijo que ese pasado había desaparecido. La conquista no solo destruyó cuerpos, intentó borrar una civilización completa de la historia. Pero aquí está la verdad, los taínos no eran pueblos débiles ni atrasados, eran navegantes de mar abierto, ingenieros agrícolas, constructores de sociedades sin hambre, guardianes de un equilibrio que Europa aún no comprendía. Cuando Colón escribió en su diario que había encontrado el paraíso terrenal, no mentía, pero tampoco entendió algo fundamental. Ese paraíso no era un regalo de la naturaleza, era una obra humana, una obra taína. Hoy, cuando miramos el Caribe como destino turístico, playas y postales, pocas veces recordamos que bajo esa arena blanca hubo ciudades, caminos, rituales, historias y nombres propios, que antes de las banderas europeas, hubo pueblos que llamaron hogar a cada isla. Imagina por un momento despertar en un bohío frente al mar, salir y ver los conucos verdes, escuchar los cantos del areíto al caer la noche, vivir en un mundo donde la tierra no se posee, se comparte, donde nadie muere de hambre, donde el mar no se para, en ese mundo existió y merece ser recordado, porque la historia del Caribe no comienza con Colón, comienza mucho antes, con los verdaderos señores del mar, los taínos, pero la historia no termina ahí. Durante siglos, la versión oficial habló de descubrimiento, como si estas islas no hubieran tenido nombre, memoria ni dueños, como si el Caribe hubiera estado esperando ser encontrado. Esa narrativa convirtió a los taínos en una nota al pie, en un pueblo extinto, en una sombra del pasado. Sin embargo, cada vez que alguien descansa en una hamaca, cada vez que una canoa corta el agua, cada vez que el huracán ruge sobre el mar, la voz taína vuelve a escucharse, no como un eco débil, sino como una presencia persistente que se niega a desaparecer, porque la conquista no logró borrar lo esencial. No pudo borrar la relación sagrada con la tierra, no pudo borrar la memoria transmitida en la sangre, no pudo borrar el conocimiento que permitió habitar un mar entero sin destruirlo. Hoy, en comunidades rurales del Caribe, en los campos donde aún se siembra yuca, en las manos que siguen preparando casabe, en las palabras que sobreviven en el idioma cotidiano, el mundo taíno sigue respirando. Y quizá la pregunta más importante no es que perdieron los taínos, sino que perdió la humanidad con su destrucción. Perdimos un modelo de sociedad donde el hambre no era normal, perdimos un sistema económico sin acumulación obsesiva, perdimos una relación con la naturaleza basada en equilibrio, no en dominación. Perdimos una forma de vivir donde el progreso no significaba devastación. El Caribe que hoy conocemos, marcado por desigualdad, explotación y olvido, fue alguna vez un espacio de abundancia compartida, no por casualidad, sino por conocimiento. Recordar a los taínos no es solo un acto histórico, es un acto de justicia y también una advertencia, porque cuando una civilización es destruida, no solo desaparecen personas, desaparecen soluciones, desaparecen futuros posibles. Tal vez por eso esta historia importa hoy más que nunca, porque el mundo moderno, agotado y en crisis, podría aprender mucho de aquellos pueblos que navegaron mares abiertos sin brújula, que cultivaron sin destruir, que gobernaron sin hambre y que entendieron que la tierra no se posee, se cuidan. Esta no fue la historia del descubrimiento de América, fue la historia del encuentro con una civilización que merece ser nombrada, recordada y respetada. A los taínos no desaparecieron, fueron silenciados y hoy les devolvemos la voz. Y quizá, después de escuchar todo esto, algo cambia. Quizá ya no vuelves a mirar el Caribe de la misma manera. Quizá esas islas dejan de ser solo playas y hoteles y se convierten en territorio de memoria, porque cada isla tuvo un nombre antes del mapa, cada bahía tuvo una historia antes del ancla, cada ola fue surcada por canoas mucho antes de que llegaran las carabelas. Los taínos conocían los ciclos del mar, los vientos, las corrientes. Sabían cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar. Su conocimiento no estaba escrito en libros, estaba inscrito en la tierra, en el cuerpo, en la palabra cantada. Cuando los europeos llegaron, no entendieron lo que tenían frente a ellos. Vieron oro, pero no vieron organización. Vieron desnudez, pero no vieron dignidad. Vieron generosidad, pero no vieron sistema. Y al no entenderlo, lo destruyeron. Hoy, más de 5 siglos después, seguimos viviendo las consecuencias. Un Caribe marcado por la extracción, por economías impuestas, por historias contadas desde afuera, pero la memoria es terca. Resiste en los nombres antiguos que aún sobreviven. Resiste en los rituales que se transformaron,
pero no desaparecieron. Resisten los cuerpos mestizos, afrodescendientes, indígenas, que llevan en silencio fragmentos de aquel mundo. Recordar a los taínos no es nostalgia, es responsabilidad, porque mientras su historia siga siendo contada como un prólogo menor de la conquista, seguiremos repitiendo el error de creer que la civilización solo llega desde afuera, y no es así. La civilización ya estaba aquí, floreciendo, navegando, cantando. Antes de 1492, el Caribe no esperaba ser descubierto, estaba vivo, y cada vez que esta historia se cuenta, una parte de ese mundo vuelve a respirar. Tal vez nadie pueda devolverles el tiempo perdido. Tal vez ninguna narración repare el daño, pero contar esta historia cambia algo esencial: la forma en que miramos el pasado, porque el silencio también es una forma de violencia. Y durante siglos, el silencio cubrió a los taínos como una segunda muerte. Hoy, ese silencio se rompe, no para idealizar, no para romantizar, sino para reconocer que hubo pueblos que entendieron el mar como camino, no como frontera, que entendieron la tierra como madre, no como mercancía, que supieron vivir sin destruir lo que lo sostenía. En un mundo que hoy se enfrenta al colapso ambiental, a la desigualdad y al olvido de lo común, la memoria taína no es pasado muerto, es una pregunta viva. ¿Qué habría pasado si ese mundo no hubiera sido arrasado? ¿Qué conocimientos se perdieron para siempre? ¿Qué futuro fue interrumpido? Quizá nunca lo sabremos del todo, pero sabemos esto: antes de la conquista hubo equilibrio. Antes del saqueo hubo abundancia compartida. Antes del silencio hubo canto. Y mientras alguien escuche, mientras alguien recuerde, mientras alguien vuelva a decir sus nombres, los taínos no desaparecerán, porque un pueblo no muere cuando es derrotado, muere cuando es olvidado. Y hoy, al contar su historia, los traemos de vuelta. Si esta historia te hizo ver el pasado de otra forma, ayúdanos a que no vuelva al olvido. Dale like, suscríbete a Quetzalcoatltzin y comparte este video, porque aquí la historia vuelve a tener voz.